Aunque les diga diablos a los empresarios formadores de precios, el presidente hoy desplegó, la verdad, con un tono muy monocorde, la conducción del Consejo Económico y Social ante empresarios y sindicalistas. El último intento del gobierno por enfrentar el que es el principal problema de la Argentina, que es la inflación hoy en términos económicos. Una inflación que ya reconocen papers internos del Ministerio de Economía, corre arriba del 60% anual y pulveriza los ingresos de los asalariados y de todo quien cuenta con un ingreso fijo para vivir. Más allá de que ese tono zen no se condiga con la gravedad de la situación económica, hay que ir con pie de plomo, porque de verdad, hoy las declaraciones que hizo el presidente, hoy dijo, esta inflación es nuestra, salvo 10 puntos de lo importado, el resto es nuestro, les dijo a los empresarios y a los sindicalistas. Después propuso hacer terapia de grupo. No sé si en alusión al propio oficialismo o a la sociedad en general. Yo no quiero agitar las aguas porque lo vieron especialmente débil hoy al presidente en su alocución. Llegó 2 horas tarde, a donde se habían dado cita ministros, gobernadores, no solo empresarios y sindicalistas, sino también muchos funcionarios de su gobierno. La plana mayor de su gobierno estaba allí. Pero parece escapársele un dato a la cúpula del oficialismo. El dato es que la élite económica argentina, esas 5 o 10 mil personas de las que hablaba Oscar Parrilli, ya lo pasaron a valores al frente de todos y van por todo en términos de la puja distributiva. Esto se ve en varios aspectos, pero aunque los salarios ya están por el piso, en esa puja distributiva hay muchas demostraciones de que la élite va por más. La semana pasada comentamos casi como un golpe de mercado el amparo que interpusieron organizaciones ruralistas patronales para eliminar las retenciones a la exportación, no los 2 puntitos que le subieron las retenciones a los subproductos de soja, todas las retenciones, o sea, un 10% de la recaudación nacional rebanada de un día para el otro. Empujar al gobierno nacional implicaba eso, implica ese riesgo todavía, porque algún juez puede fallar a favor en cualquier momento, implicaría empujar al gobierno a un ajuste 15 veces mayor que el que exige el Fondo Monetario Internacional. No solo ahí se ve esa voluntad de ir por todo, sino también en la actitud de determinado sector del empresariado frente a hechos sociales y políticos que no tienen que ver con lo económico, como por ejemplo el 42º aniversario del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Ustedes saben, porque se los mencioné hace un tiempo, Gilbert Engleviene, uno de los fundadores de Globant, uno de los famosos unicornios argentinos, que vale más de $1.000 millones, que exporta servicios de software y de back office a todo el mundo, se presenta en seminarios de IT y de economía del conocimiento como uruguayo, ya directamente. A pesar de que nació en Mar del Plata, sale su cara con una banderita de Uruguay, que es su patria de adopción por razones impositivas. Bueno, la semana pasada, Martín Migoya, que fue muy celebrado en su momento, Gilberto Engleviene, que fue muy celebrado en su momento por el gobierno de Macri, pero también por Alberto Fernández cuando apenas asumía, que visitó una de las plantas de Globant, tuiteó esto. Fíjate lo que escribe uno de los empresarios más ricos de la Argentina, de los que se fueron a Uruguay. En este Día de la Memoria está bueno recordar que en 1972 el peronismo puso un títere para llegar al poder, se dividió en 2 facciones, el país se hundió en la violencia y una vice inepta no pudo hacer nada. Así llegamos al lamentable golpe. Nunca más hagamos algo diferente. El empresario borró este tuit al cabo de unos minutos, llegaron a hacerle captura, pero además está ahí todavía en la web archivada, en la memoria caché, cosas que él maneja a la perfección. Se dio cuenta por el repudio que recibió que había escrito una barbaridad, ¿no? Vice inepta, este paralelismo que hace es francamente de mal gusto, además de banalizar, repito, las violaciones de los derechos humanos acaecidas durante la última dictadura militar. Pero este es el mood, diría
un norteamericano, es la actitud con la cual miran al gobierno una parte de los empresarios. Esos empresarios además, y esa élite económica, porque no son muchos, la mayoría abrumadora de los empresarios es gente que trabaja y padece los problemas de la Argentina acá en la Argentina. Pero esa pequeña élite de mudados a Uruguay, esa pequeña élite de renacionalizados en otras latitudes también para no pagar impuestos, se siente empoderada justamente, autonomizada completamente de las decisiones de un gobierno que no considera suyo. El hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, hizo campaña por Macri, fue fiscal de Macri, y cuando Macri perdió las elecciones, lo saludó al nuevo presidente y se mandó a mudar del país. Es una actitud que en algunos lugares, como en Francia, repudian los compatriotas de quienes hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, a Gerard Depardieu, cuando se fue a Rusia para no pagar impuestos o para pagar menos, bueno, le cayó la popularidad. No es el caso de la Argentina. En la Argentina, sacar dinero del país, o sea, ocultárselo a los compatriotas, parece un deporte nacional. Fíjate este gráfico, porque se pueden hacer comparaciones a nivel mundial con la plata que hay fuera en Rusia, en Gran Bretaña y demás, pero acá tenés la riqueza offshore, según la Red de Justicia Tributaria, en Latinoamérica. En Latinoamérica está Brasil arriba de la Argentina. Estas son estimaciones, obviamente, porque claro, parte de esto está sin declarar. Luego viene México, son dos economías más grandes que la Argentina. Luego viene Venezuela, que es un país donde, fíjense ustedes, dónde llegó el enfrentamiento, ¿no?, de la élite con los sucesivos gobiernos que rivalizaron con ella. Luego la Argentina con 400.000 millones de dólares. Colombia, Perú y Chile. Se puede ver también en proporción del PBI, que despeja esa diferencia del tamaño de las economías que decíamos con Brasil y con México. O sea, fíjate vos, el ranking de riqueza offshore sobre PBI en Latinoamérica. Las primeras dos son Trinidad y Tobago, una isla, y Panamá, un istmo, un pedacito de país. Bueno, un país, ¿no? Pero un país con mucha actividad offshore. Por ejemplo, la revelada por los Panama Papers, ¿no es cierto? Bueno, después viene la Argentina, con más de un PBI puesto en el exterior. Estos 400.000 millones de dólares, 350.000, decía Parrilli. Bueno, parte volvió. Esta es una estimación de antes del blanqueo de Macri, pero está por ahí. Luego los demás, ¿no? Países como Brasil, con un monto mayor que la Argentina, tienen menos proporción del PBI. Ahora, este proyecto que aparece ahora, el proyecto de cobrar una tasa especial del 20% a quienes tuvieran dinero sin declarar en el exterior, es una redundancia con un montón de leyes. Yo recién se lo preguntaba a Parrilli, él dice que no alcanza con las regulaciones actuales. Es una redundancia con la ley de ganancia de sociedades, es una redundancia con la ley penal cambiaria, con parte de la ley penal tributaria. En fin, da toda la sensación de que implica un debate más político que un impacto económico real, como sí lo tuvo el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ahora, ayer, en el mismo momento en el que se conocía este proyecto, Cristina Fernández de Kirchner se sacaba una foto con el embajador norteamericano en la Argentina, el nuevo embajador norteamericano en la Argentina, que se llama Mark Stanley y que es ese señor sonriente que ven ahí enfrente de la vicepresidenta. Le hacía más de 10 años que Cristina no tenía una reunión así directa con el representante del tío Sam en Buenos Aires. Y esto, bueno, vino a poner de manifiesto que esa actitud prorrusa, anti-norteamericana, pone de vuelta la sonrisa, mirá, no es tal, ¿no? Ya habían dicho los Kirchner que les encantaba ir a... No, la sonrisa de Cristina, digo yo. Ya habían dicho los Kirchner que les encanta ir que les encantaba ir a Disney, ¿no? Lo escribió también la vice en su libro. Y el proyecto de
cobrarle este tributo, esta penalidad a quienes fugaron y no declararon, es un proyecto que justamente se basa en legislación norteamericana que se endureció muchísimo en estos últimos años con los intentos de los gobiernos de Estados Unidos de cobrarle, por ejemplo, impuestos a las grandes corporaciones de la economía del conocimiento también, que tienen sede en Irlanda y demás. Ahora, fíjate vos que Estados Unidos ahora fue por más, porque hoy Biden presentó este proyecto, un proyecto para cobrarle impuestos no a los que no la tengan declarada, sino a los que la tengan declarada también, unas 700 personas que tienen patrimonios de más de 100 millones de dólares. Claro, Cristina tuiteó que le pidió colaboración a Stanley, al embajador, para que este proyecto vaya para adelante, pero además para que se pueda aplicar, o sea, para que el propio país del norte colabore con Argentina en delatar, digamos, a quienes tienen dinero no declarado. Estados Unidos es uno de los países que no tiene un convenio de intercambio de información fuerte como los que sí hay con otros países. Y es un problema eso porque muchas de las cuentas de argentinos ricos que no están declaradas están en Miami o en New York. Bueno, lo concreto es que a esta burguesía offshore, hablarle con el bolsillo, como pareció hoy hablarle el presidente cuando dijo hagamos terapia de grupo, no da resultados. Es gente que no solo está acostumbrada a mandar, sino que huele la debilidad del gobierno a kilómetros de distancia, como un lobo en una situación de hambre. Pero no es todo esto, porque aparecieron en las últimas semanas muestras de que no solamente están dispuestos a combatir este tipo de avances, sino que quieren avanzar ellos también. Y ahí aparece el proyecto de dolarizar la economía. Este proyecto, que apareció ayer del diputado Alejandro Cacase, es un proyecto que propone directamente dolarizar, eliminar el peso y fijar un tipo de cambio de conversión entre el peso y el dólar para que no haya más emisión ni política monetaria. Cacase estuvo acá en C5N, en Hora Pico, el programa que hacemos con Lua Isikov y con Nahuel Prado todas las tardes aquí de 5 a 6, y me lo contó antes de presentar incluso el proyecto de la siguiente manera. Argentina tiene un problema de altísima dolarización de facto. Un problema de sustitución de moneda. Peso que el argentino agarra va al dólar, porque el argentino no confía en su propia moneda. ¿Vos querés dolarizar la economía? Hay que dolarizar la economía para poder terminar con la inflación. Sí, es la única forma de que en Argentina la inflación se termine. No se va a resolver por los acuerdos de precios del gobierno. ¿De verdad me está diciendo? Sí, te estoy diciendo la verdad. ¿Pero esa opinión la comparten muchos en Juntos por el Cambio? No, me preguntaste cómo lo haría yo. Sí. Bueno, claro, el problema de dolarizar la economía en estas circunstancias de salarios planchadísimos es que se cristalizaría la distribución del ingreso hiperregresiva que dejó Macri primero y Alberto después con la pandemia. El gobierno dice todo el tiempo, es la pandemia, pero lo concreto es que mira cómo están los sueldos. Este gráfico lo compartimos la semana pasada. Acá están los sueldos después de la debacle tremenda que significó primero el ajuste macrista, el desplome del modelo macrista, y luego, más levemente, pero sostenidamente, la pandemia. En enero de 2022, el salario promedio formal estaba por ahí, por 107.000 pesos, cuando antes de la devaluación de Macri, de las dos devaluaciones de 2018, estaba ahí en 130.000 prácticamente. Y lo que recibió Macri era más o menos eso, lo subió un poquito en 2017, pero fíjate, el actual está en el mismo nivel, apenitas un pelín por arriba de lo que estaba hace 10 años. O sea, hay estancamiento del salario real en los últimos 10 años. Pero fíjate en qué nivel. Bueno, con la convertibilidad hubo también estancamiento del salario real durante una década, pero fíjate en qué nivel. Este es el salario real promedio
a guita de hoy durante todos estos años, 80.000 pesos. Para hacer una dolarización hoy, sin reservas en el Banco Central, lo que habría que hacer es devaluar esos 107.000 muy por debajo de estos 80.000 y ahí cristalizar esa distribución hiperdesigual. Convertirnos en Guatemala, digamos. No por el tamaño de ese país, que además visité y es hermoso, sino porque Guatemala es el país más desigual de Latinoamérica. Claro, el actual, ese nivel de salario ajustado, brutalmente ajustado en estos últimos 3 años, es el punto de partida para el ajuste que propone el Fondo Monetario y que acepta el gobierno. Alcanza con leer en detalle el Staff Report que salió el viernes, que todavía no está en español, que está en inglés solamente, y que son 178 páginas. Sí, hay que ponerse a laburar para leerlo. Fíjate las cosas que dice. Hay admisiones económicas realmente interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía dice que admite ahí que lo que aumentaron por encima de lo presupuestado los subsidios a la energía el año pasado por 0.6% del PBI fue compensado, dice, were broadly matched, con una subejecución del presupuesto de capital. Repito, en el Staff Report del Fondo Monetario admite el Ministerio de Economía que subejecutó el presupuesto de infraestructura, el que le cambia la vida a la gente, sobre todo en las provincias, puentes, caminos, accesos, rutas, para compensar lo que gastó de más por no subir las tarifas como habría querido el Fondo Monetario. De solo leer el Staff Report uno se da cuenta de que todo el año pasado cogobernó el Fondo Monetario sin haber firmado el acuerdo, porque la celebración que hace de cómo se revirtió el déficit de la pandemia, del año más duro de la pandemia de 2020, habla de una satisfacción realmente mayúscula. No solo eso, hay consideraciones políticas fuertes en el Staff Report también. Dice, por ejemplo, el programa puede fallar en engendrar confianza y a lo largo del tiempo fortalecer la estabilidad, especialmente si el apoyo político de este programa falla, incluso después de las elecciones de 2023 presidenciales. O sea, el Fondo Monetario se está metiendo abiertamente en la elección presidencial del año que viene. Y eso es un desfiladero muy peligroso, muy peligroso. El desfiladero peligroso en realidad es, por un lado, el del Fondo Monetario y el de la interna del oficialismo, en donde se están diciendo cosas cada vez más fuertes. No hay desescalada. Anteayer, por ejemplo, Andrés Larroque, el secretario general de la Cámpora, ministro de Bienestar Social de la provincia, dijo esto del presidente. Te hago una por sí o por no, a ver si te animás. ¿Axel Kicillof hubiese negociado mejor este acuerdo con el fondo? Creo que sin duda, para mí sin duda. Bien. Sin duda. Perdón, no del presidente, sino del ministro, lo dice. Le preguntan si Axel Kicillof hubiera negociado mejor, y eso que no están del todo bien las cosas entre Kicillof y Máximo Kirchner, pero dice sí, sin dudas. Atención a esto. Para desmentirlo, el Ministerio de Economía contraatacó mostrando una comparación que durante varios días prepararon, me consta, tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Economía, lo pude confirmar, durante varios días prepararon la comparación entre la renegociación de Guzmán de la deuda con acreedores privados y la que llevó adelante Pablo López desde el Ministerio de Finanzas de la provincia. Ayer, en un programa político periodístico, esa comparación se difundió. Y luego, hoy fue reproducida en diarios de los más opositores. A ellos le acercaron la comparación desde el Ministerio de Economía para responderle a lo de Larroque. Uno lo ve a Larroque y dice, qué altisonante. Dijo que el presidente es ingrato, dijo que habría negociado mejor Kicillof que Guzmán la deuda. Pero del otro lado, yo la primera vez que los veo operar con esta precisión y con este éxito,
la verdad, pero es algo que evidentemente también muestra hasta qué punto está tensándose la interna todavía. Son los mismos medios a los cuales el ministro de Economía les concede entrevistas. Evidentemente se siente más cómodo con cuestionamientos por derecha que con cuestionamientos al fondo de la cuestión, al fondo del pacto con el fondo. Pero es engañoso en realidad esto que hicieron, esta comparación que hicieron, donde dicen que hubo más quita en la nación que en la provincia. Es engañoso porque el techo de la quita de todas las provincias y de todas las empresas lo puso esa renegociación con una quita realmente muy magra que llevó adelante el Ministerio de Economía durante todo el año 2021. Mientras se consumen en esa interna kirchneristas y albertistas, guzmanistas y maximistas, la crisis social se agiganta. Mañana, por ejemplo, anuncian el dato de pobreza de finales del año pasado y va a estar de vuelta en torno al 40%. Incluso hay quienes dicen que por la inflación del final del año va a estar algo por encima. Mañana también se va a ver la postal de la Campe Piquetero frente al Ministerio de Desarrollo Social, que, claro, orden del fondo mediante, dijo, acá se cerró el cupo, no hay ningún plan social para más nadie. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones de la gente? Mirá, lo recogió esta consultora, la consultora Proyección, en la tercera sección electoral, que es el nervio más sensible de la estrategia electoral peronista. La Matanza, Lanús, Ensenada, La Plata, Lobos, en toda esa región del conurbano bonaerense y un poquito más, las preocupaciones son estas. La inflación, y especialmente la inflación de alimentos, 74%. La inseguridad, casi 60%. Y fíjate vos el resto, si querés te las detallo, pero el resto están todas en el 25% o menos. O sea, son esas dos las preocupaciones elementales, casi atávicas, que tiene hoy un bonaerense. No morirse de hambre y que no lo maten. Así de grave es la crisis social mientras el gobierno se consume en internas y mientras la élite pretende captar una porción mayor de la renta todavía, a pesar de la devaluación tremenda que ya tuvieron los salarios. Escribió en su momento Antonio Gramsci que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, de ese claroscuro nacen los monstruos. Ahora va a venir Luayssikov a hablarnos del monstruo de la ultraderecha y de cómo prospera en este claroscuro en el que parecemos estar cada vez más enlodados.